Vamos a tener el estudio en esta mañana acerca del diezmo, pero antes quiero hacer un breve repaso. Vimos acerca de la dificultad de hablar de este tema, hablar de la economía, hablar de los diezmos, se hace un poco difícil y las razones es, uno, porque tenemos el aspecto personal. El aspecto personal hace de que hablar del diezmo sea difícil. El diezmo involucra al pastor. El pastor se sustenta con las ofrendas de la iglesia, entonces hablar del diezmo a veces suena falta de ética, o el pastor está descontento, el pastor está buscando algo, pero no. Tenemos que hablar del tema porque el tema está en la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios. Se hace también difícil hablar de este tema por razones de la enseñanza. Existen muchas personas que están enseñando sobre este tema, pero están enseñando por motivación equivocada, con una motivación equivocada, quejándose de los malos ejemplos. Es cierto, hermanos, que hay muchos siervos, supuestamente siervos, que se están enriqueciendo con el evangelio. Es decir, abren iglesias con el único propósito de lucrar. Y la Biblia también nos habla de eso. La Biblia nos advierte que en los postreros tiempos habrá gente que se va a enriquecer de la fe. La piedad lo tomarán como una fuente de ganancia. Entonces, por más que tú veas hombres, predicadores, supuestamente siervos de Dios que se están enriqueciendo, pues ellos no son los ejemplos a seguir. La Biblia sí nos habla de ese tema y debemos respetar. Y el tercer aspecto es porque mucha gente está en contra del diezmo. Y las razones que dan para estar en contra del diezmo no necesariamente satisfacen la enseñanza bíblica, y lo que es más aún, ni siquiera su propio testimonio habla de que son generosos. Simplemente están en contra de la palabra diezmo porque los pastores están volviéndose ricos. Entonces, por esa razón es que están enseñando en contra del diezmo. Vamos a ver en esta mañana qué es lo que nos enseña el diezmo. Un problema del diezmo es que rápidamente nos enfocamos en el dinero. Diezmo, la 10ª parte. Empieza nuestra calculadora cerebral y lo relacionamos inmediatamente al dinero. Contemplamos el dinero. Y nos olvidamos que el diezmo tiene un propósito más que simplemente economía. Hablar de diezmo no es solo hablar de billetes, de dinero en efectivo. No, hermanos, la palabra de Dios nos enseña principios. Dios quiere que a través de esta costumbre aprendamos principios. Y eso es lo que tenemos que revisar en la palabra de Dios. Entonces, el diezmo, que vendría a ser matemáticamente hablando la 10ª parte. De cada 10 monedas, una le pertenece ¿a quién? A Dios. Eso sería el diezmo. Pero no es solo dinero. ¿Qué es el diezmo entonces? El diezmo nos va a enseñar principios fundamentales para la vida. ¿Cuál es el primer principio que el diezmo nos va a enseñar? Que aprendamos a respetar a Dios. ¿Cómo? Quiero mostrarles algunos pasajes bíblicos. Génesis, capítulo 2. Dios creó el huerto del Edén. La Biblia nos dice que estaba lleno de árboles frutales. Capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y entre todos esos árboles, ¿qué puso Dios? El árbol de la vida en medio del huerto. Y Dios puso a Adán y Eva en el huerto. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Que ellos podían comer de todos los árboles, a excepción de ese único árbol. Dios en este pasaje, en el libro de Génesis, nos está enseñando un principio. Y es que Dios generosamente da todo al hombre, pero de toda esa creación se reserva algo para él. Dios le dijo a Adán y a Eva, coman todo
todo es vuestro, menos este árbol. No lo toquen, es reservado para mí, está entre ustedes, lo he dado para ustedes, pero este árbol me lo reservo. Entonces Dios desde el inicio dio todo a los hombres, pero se reservó algo. Y ya sabemos la historia. ¿Qué pasó? Fueron y cogieron lo que no debieron coger. Cogieron de lo que era reservado ¿para quién? Para el Señor. Entonces, en el Edén aprendemos que el árbol de la vida era reservado para el Señor. Con el pecado de Adán y Eva, Dios hizo algo. Sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. Lo sacó y puso ángeles, querubines en la entrada con sus espadas para que no regresen, no entren. Y durante ese tiempo, desde que Adán salió, Dios también se ha reservado algo. Dios da, sigue bendiciendo al hombre, sigue dando al hombre. Dios sigue proveyendo para el hombre, pero es ahí donde Dios una vez más se reserva algo para que el hombre siga aprendiendo, que tiene que respetar a Dios. Y la forma de respetar a Dios era por el diezmo. ¿Qué va a pasar luego? Cuando venga la purificación por causa de nuestro pecado, miren en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Qué encontramos en la purificación? ¿Qué encontramos en aquel día que el Señor Jesucristo venga y ya todos estemos bajo el reinado de Dios, bajo la soberanía del Señor Jesucristo? Capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad, la nueva Jerusalén va a descender de los cielos aquí a la tierra. La nueva Jerusalén estará con nosotros. ¿Y qué va a haber en medio de la calle? Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. En la purificación nuevamente aparece aquello que le fue quitado a Adán y Eva, el árbol de la vida. Saltamos al verso 14. En el verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces viene la purificación, y recién en la purificación, en la nueva Jerusalén, se vuelve a ver ese árbol que Dios retiró para el ser humano. Adán y Eva contemplaron el árbol de vida, pero rompieron el principio de Dios. Dios nos da todo, eso es lo que aprendemos en estos primeros pasajes, pero Él se reserva algo para sí, para que aprendan a respetarle a nuestro Señor. Adán y Eva debieron respetar al Señor y no lo hicieron. Pero hay más, hermanos. ¿Para qué también es el diezmo? La Biblia dice en el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todas las personas que no temen a Jehová no pueden ser sabios. Al contrario, el hecho de sacar a Dios de su vida, dice la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Es una necedad sacar a Dios de nuestras vidas. Pero ¿qué nos puede ayudar a ser sabios? ¿Qué nos puede ayudar a temer a Dios? El diezmo. El diezmo ha sido puesto para que el ser humano aprenda a temerle. Miren este texto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que, a ver, todos juntos leemos, hermanos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué Dios les había dicho que traigan sus diezmos? Para aprender a temer a Jehová. El pueblo no traía los diezmos al templo, al lugar santo, simplemente porque había necesidad, sino los levitas, el sumo sacerdote, se morían de hambre.
El pueblo no traía los diezmos para que construyan el templo, para que pinten, para que mantengan limpio, para cubrir los gastos. Ese no era el propósito de los diezmos. Según este versículo, los diezmos era para que el pueblo aprenda a temer a Jehová. Aprender a temer a Jehová. Tiene un propósito espiritual. No es cuestión de economía, es cuestión de verdades espirituales. Temer a Jehová. Esto no lo toco, le pertenece al Señor. Eso es temor. ¿Dónde se ve el temor? En la capacidad que tú tienes de obedecer o no. En ocasiones mi papá hacía préstamos y como él era profesor, de esos préstamos terminaba el mes, iba a cobrar su sueldo. ¿Y cómo le daban el sueldo? Mochado, cortado. De frente le habían descontado la mensualidad del préstamo. Dios puede hacer eso. De frente cortar lo que le pertenece. Pero Dios nos da a nosotros todo y espera que tú voluntariamente decidas darle la parte que le corresponde. Ahí se ve el temor de la persona. Dios te da todo y tú decides sobre aquello que le pertenece a Dios. Entonces Dios está buscando que nosotros aprendamos ¿a qué? A temerle. Ese es un propósito del Señor. Otro propósito de los diezmos, para concentrar nuestro corazón en Dios, mirar al Dios de las bendiciones y no tanto a las bendiciones de Dios. La gente normalmente busca las bendiciones de Dios. La gente no busca a Dios. Nuestros pueblos tienen muchas tradiciones y la mayoría de sus tradiciones es cómo convencer a Dios para bendecirles. No es tanto que quieren temer a Dios o quieren obedecer a Dios. La gente busca las bendiciones de Dios. Y para recibir las bendiciones de Dios están dispuestos a lo que sea. En Cusco hay una fiesta que es el Señor de Coylloriti. Coylloriti es un nevado allá en el Cusco. Y en ese nevado hay una piedra en la cual hay una cruz dibujada. Entonces, una vez al año la gente va a ese nevado. Y para que recibas bendiciones de Dios, tú tienes que en ese nevado hacer lo que quieres. Por ejemplo, si tú quieres un carro, pues llevas un carrito de juguete y lo pones ahí como ofrenda. Si quieres una casa, llevas una casita y lo pones como ofrenda. Y así tienes que hacer durante 5 años. Y si eres fiel durante esos 5 años, al 6º año vas a recibir lo que tú quieres. Pero hay otro grupo de personas que va un poco más allá y muestra el deseo de ser bendecidos por ese Señor bajando un bloque de hielo del nevado. Entonces, su sacrificio es cargar el hielo en la espalda y bajar caminando hasta la ciudad con ese bloque de hielo. Muchos de ellos mueren por pulmonía, pero lo hacen. No debemos mirar a Dios por las bendiciones, debemos mirar a Dios, y el diezmo eso es lo que quiere enseñar, que nosotros observemos a nuestro Dios, respetemos a Dios, porque el diezmo no es para recibir bendiciones, sino ¿por qué? Porque ya hemos recibido la bendición. Es al revés, le miramos a Dios. En el libro de Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay gente que piensa que es por Dios que está haciendo esos sacrificios, pero en verdad es por las bendiciones. Quieren convencer a Dios de recibir bendiciones. Y el diezmo también se puede convertir en eso. Gente que diezma para recibir bendición, pero no es así. El diezmo es porque ya te ha bendecido Dios. Y debemos mirarle a Él, contemplar a Dios, concentrarnos en el Señor. El diezmo también sirve para recordar que todo lo que tenemos viene de Dios. Recuerden,
Dios puso a Adán y Eva en el huerto. Adán y Eva no sembraron. Las plantas ya estaban ahí. Ellos solo iban a disfrutar de lo que Dios ya les dio. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22, dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Jacob estaba convencido de algo, que todo lo que él tenía no era fruto de su esfuerzo, no era fruto de su diligencia, no era fruto de su inteligencia, no era fruto de sus capacidades. Todo lo que Jacob tenía, ¿de quién había recibido? De Dios. Él dice: y todo lo que me dieres. Jacob comprendió: Dios es el que me da. Todo lo que tengo es Dios quien me da. Eso nos hace recordar el diezmo. De lo que recibimos de Dios, damos a Él, le damos a Él, le devolvemos a Él. El propósito es que veas que Dios es el que te está bendiciendo, proveyendo. Hermanos, cada detalle de nuestra vida, cada bendición en nuestra vida viene de Él. Él nos da. Y ese es el propósito del diezmo. Jacob dijo: yo voy a diezmar porque Él me da. De todo lo que Él me da, yo haré eso. La capacidad de reconocer que nuestro Señor es quien nos da todo.